Muy bien. Bueno, oye, pues estoy muy contento de estar aquí, y de que, bueno, que el ICEM haya contado también con mi presencia. Bueno, yo os voy a hablar del blogging en cuanto a la experiencia que yo tengo en el ámbito del inbound marketing, que es mucha, ya lo veréis. Son dos temas que están muy relacionados, no son lo mismo. Además, todo lo que tiene que ver con el inbound marketing sigue habiendo mucho desconocimiento, por lo que voy a empezar con una pequeña introducción. Pero realmente es uno de los temas fundamentales que afectan a lo que yo me dedico y a lo que se dedica nuestra empresa. Entonces, bueno, nada. En primer lugar, bueno, yo soy Pau Valdés y básicamente, más que hablar porque aquí hay un currículum de lo que he estudiado y lo que no, básicamente soy el fundador soy el cofundador y ahora mismo el director de Inbound Cycle, que es una empresa especializada en inbound marketing. Entonces, antes de comenzar con el tema del blogging y explicar la razón por la que me han invitado a estar en esta sesión, os voy a introducir el concepto. Seguramente algunos de vosotros, muchos de vosotros ya sois muy digitales, ya lo sabéis perfectamente, pero en muchas de las audiencias que suelo hablar hay algunos que tienen una idea, pero es una idea que no acaba de encajar tal como yo la defino y por lo tanto quiero que hoy hablemos el mismo idioma y lo voy a definir. Y luego, por supuesto, pues hay personas que simplemente no saben lo que es. Entonces, mirad, el inbound marketing es básicamente una metodología, no es una técnica de marketing. Es una metodología que aglutina un montón de técnicas de marketing y publicidad. Es más, yo diría que el inbound marketing, tal como nos gusta definirlo ahora, no es más que una metodología que nos permite organizar y coordinar todas las técnicas de marketing y publicidad. De hecho, esto lo digo porque si estáis al tanto del inbound marketing y de la historia que tiene como origen, al principio, cuando nació la metodología, que nació en el 2006, para explicar el concepto se hacía mucho hincapié, o sea, no se explicaba directamente diciendo, oye, esto significa tal, se contraponía a otro concepto, que es lo que se llama el outbound marketing. Que el outbound marketing sería todas esas técnicas de marketing y publicidad que se podrían considerar, a mí no me gusta mucho la palabra porque tiene una connotación negativa, intrusivas, ¿de acuerdo? Que interrumpen al usuario, que interrumpen al cliente potencial. Como podría ser pues, la publicidad en televisión, o una cuña publicitaria a la radio, o incluso la publicidad que tenemos en cualquier medio de comunicación. ¿De acuerdo? Y lo contraponían al inbound, que el inbound sería otra manera de hacer marketing, que en lugar de hacer push para llamar la atención del usuario, se ponían en marcha una serie de estrategias que lo que conseguían es atraer al usuario. Y aparte de una forma sistemática, una forma automática, podríamos decir, y mucho más amable. Porque en lugar de hacer push, pues los usuarios se acercaban a tu marca o a tu empresa. Entonces, se usaban mucho estos dos conceptos. Con la experiencia, después de trabajar con muchísimos proyectos y ver realmente cómo funciona la práctica, a mí no me gusta hacer esta diferenciación, pienso que simplemente es un tema de organización. Y entonces, en este gráfico de aquí, que es una infografía que tenemos en el blog colgada, básicamente lo único que quiere representar es que el inbound, podríamos decir que es una metodología que trabaja todas las técnicas de marketing y publicidad, como he dicho, pero que las podríamos dividir en dos grandes grupos. Uno sería todo lo que tiene que ver con marketing de atracción, ¿vale? Y aquí no solo hablamos del blogging, hablamos también de las redes sociales, hablamos del pay-per-click, hablamos de las relaciones públicas, hablamos de la publicidad, de lo que queramos, no importa. Y por otro lado, otro componente del que hoy voy a hablar nada, que es la automatización del marketing, que básicamente es un sistema automatizado para conseguir que los contactos que tienes en tu base de datos maduren hasta que se convierten en tu cliente. ¿Vale? Pero hasta ahí. Si os interesa el tema, mejor que busquéis información sobre esto. Yo me quiero centrar más en la parte de arriba. Pero básicamente, este esquema, la razón de ser de este esquema es decir, oye, ¿cuántas cosas compone el inbound marketing? ¿No? O sea que muchos de nosotros entonces, según esta definición, ya estábamos haciendo inbound marketing, porque todos hacemos SEM, todos hacemos blogging, algunos sí, algunos no, todos hacemos anuncios, todos hacemos marketing y publicidad en algún momento. El tema no está aquí, sino en cómo se coordina todo esto. Y aquí está realmente donde aporta valor el inbound marketing. El inbound marketing es una metodología que trabaja todas estas técnicas de marketing, pero la diferencia está en cómo están coordinadas. Es decir, la correcta coordinación y orden de aplicación de estas técnicas es lo que hace que el inbound marketing dé resultados. Que básicamente es el de construir, lo veremos, una fábrica de generación de leads, tráfico, clientes. ¿Vale? Pero fijaros, realmente en la base, o sea, en la base de toda esta metodología, mirad qué tenemos. Tenemos un blog,
más lo que llamo un centro de recursos, que sería el soporte técnico que nos permite comenzar con el inbound. Luego necesitamos más cosas, necesitamos landing pages, necesitamos emailing, necesitamos más herramientas. Pero como herramienta necesitamos un blog y un centro de recursos. Y luego, si no tenemos presupuesto para más, simplemente con hacer publicaciones periódicas en el blog de un determinado tipo, que es lo que vamos a ver, con esto podríamos decir que ya tenemos una estrategia de inbound que podría funcionar. Luego hay más matices. Pero como las empresas normalmente lo que quieren es acelerar al máximo que todo esto funcione, le puedes ir poniendo capas de sofisticación que lo que hacen es acelerar el proceso de atracción y el proceso de, podríamos decir, consecución de resultados. Si solo haces pues, los dos semicírculos que hay, que es el blog de centros de recursos y los posts, pues podría ser que tardes años en conseguir un volumen que empiece a ser interesante. Normalmente para las empresas no acaba de ser muy atractivo este planteamiento. Si tienes más presupuesto, pues entonces empiezas con temas de marketing de contenidos más sofisticados, también con el SEO, on-page sobre todo, con temas de optimización, difusión en redes sociales, relaciones públicas on y offline, más eventos, o sea, todo, cualquier cosa, pero en este orden. O sea, cuando tenemos que aplicar un proyecto, normalmente los clientes nos dicen, oye, ¿por dónde empezamos? Vale, empezamos por abajo y poco a poco, a medida que vamos viendo las cosas, vas incrementando y vas complicando todo el proceso. ¿Vale? Por esta razón estoy aquí, porque la base de todo nuestro negocio está relacionada con el blogging y con un blogging muy específico, que es el blogging que tiene que ver con las compañías, que es muy difícil al blogging que hacen los bloggers. Y también hablaremos de este tema. ¿Vale? Entonces, básicamente, y otra manera de definirlo, y con esto ya acabo de hablar del inbound, lo que nos permite básicamente, o sea, y aquí sí que puedo hacer, ya puedo entrar en el tema que os decía en esta diferencia de los bloggers y de lo que son los blogs de empresa. Básicamente la diferencia está en lo siguiente. Cuando un blogger abre un blog, en la mayoría de casos, bueno, hay varios, ya luego veremos las tipologías de blog, pero cuando un blogger abre un blog y no es una persona que sabe de marketing, en muchas ocasiones lo hace por pasión. Lo hace porque tiene un interés, tiene una motivación por indagar en un tema, por profundizar en un tema, y además también es una persona con afinidad para dar a conocer su conocimiento. Es decir, hay personas que también tienen mucho interés en un tema, pero que les da vergüenza o les da apuro o simplemente no les gusta escribir y por lo tanto nunca serían compatibles con el formato del blog. Pero aquellos que les gusta mucho un concepto, una temática y que además les gusta dar a conocerlo y se sienten cómodos con esta idea, es cuando realmente te encuentras con bloggers que dan mucho rendimiento y que generan mucho tráfico, mucho engagement y una gran comunidad. Y sobre todo porque la motivación, al no ser económica, normalmente es pasional, lo que genera es que cuando llegan a casa se pueden poner a escribir o a crear contenido y eso no les quita energía, se la da. O sea, pueden estar todo el día pensando en, bueno, hoy voy a ver sobre qué voy a escribir. Y cuando llegan a casa, raca por la noche, ¿no? Esto, si no es una cosa que te gusta o es un tema más orientado a la monetización, es más difícil de mantener en el tiempo. Por lo tanto, esta sería una tipología de blogs de la que luego vamos a hablar más, pero luego están los blogs empresariales. Los blogs empresariales es distinto y por eso aquí os pongo el esquema de lo que es el proceso de compra del usuario. O sea, cuando estamos hablando de blogging for business, para empresas, si una empresa decide hacer un blog, puede tener varias motivaciones, pero una de ellas, normalmente la fundamental, es la captación, la generación de más clientes. Por lo tanto, cuando haces un blog, puede haber otras razones. Que hay proyectos en los que, oye, el blog es para un tema corporativo interno, o para, si por ejemplo, en el caso de Vicen, pues para crear una comunidad interna donde hay otras motivaciones, pero la principal, cuando se hacen acciones a nivel de blogging, cuando se hace una inversión, normalmente lo que se busca es un retorno. Por lo tanto, aquí sí que hay una motivación económica detrás. Aquí sí que cuando empiezas a bloguear, no lo haces simplemente por amor al arte, sino lo haces con una intención, que es la de captar clientes. Y esto lo cambia todo. Porque aquí entonces tienes en cuenta cuál es el proceso de compra de tu cliente potencial. ¿Bien? Y tu cliente potencial, pues normalmente lo que tiene es pues, una necesidad en un momento dado, que no sabe cómo cubrir, empieza a hacer una investigación sobre el tema para conseguir saber cómo la puede cubrir. Cuando descubre cómo la puede cubrir, analiza varias alternativas y después de estas alternativas acaba decidiéndose por una, ¿no? Esto los usuarios, en un 80 y pico %,
todas las compras que se hacen comienzan con una búsqueda en Internet. ¿Bien? Y esto es un estudio de Forrester, que salió el año pasado. Pero cada año más o menos estamos sobre las mismas cifras. O sea, realmente es enorme. ¿Qué sucede? Que las primeras búsquedas que se hacen no tienen que ver con un producto determinado, tienen que ver con un dolor o con una cosa que nos ha sucedido, un problema que tenemos. ¿Bien? Si nosotros como empresa no tenemos contenidos que resuelven esas necesidades, pues el usuario va a hacer las búsquedas igual. Por lo tanto, va a encontrar pues, esas respuestas en blogs de la competencia o donde sea. ¿Bien? Entonces, cuando empezamos a bloguear, realmente no vamos a bloguear de cualquier cosa, vamos a bloguear sobre aquellos temas, sobre aquellas preocupaciones que tienen nuestros clientes potenciales al principio de su proceso de compra. Si somos capaces de crear contenido para cubrir las necesidades que tiene una persona al principio de su proceso de compra y esa persona es nuestro cliente potencial, y vamos generando contenido que acompaña a ese usuario en todo el proceso de investigación y luego de decisión, esto nos acaba generando clientes al fin del camino. ¿De acuerdo? De hecho, un poco la filosofía del inbound va por aquí. Vamos a crear contenido para captar a los usuarios cuando buscan y luego vamos a poner en marcha muchas más técnicas para optimizar todo ese proceso. ¿Vale? Por lo tanto, veis que son dos enfoques totalmente diferentes. El blog de empresa y el blog del blogger. El blogger no lo hace con una finalidad, pero sí que al final es verdad que acaba consiguiendo una gran comunidad. Incluso muchos bloggers se acaban dedicando a ello porque les llaman para hacer consultoría o les llaman, o la gente, por ejemplo, otras empresas pues, se convierten en influencers y los contratan y les tratan bien, etc. Pero las empresas lo hacemos distinto. Es todo mucho más estratégico pensando en qué contenido voy a hacer que está buscando la persona que puede ser mi cliente potencial. ¿Vale? Y todo esto está perfectamente enmarcado en lo que es el inbound. Por lo tanto, nuestro día a día, una parte muy importante, es la de pensar exactamente cómo hay que diseñar un blog. ¿Vale? Entonces, esto es algo que se puede realmente automatizar muchísimo. Es un tema muy de proceso, es muy operacional. O sea, que cuando pones en marcha un blog pensado para atraer una audiencia determinada, puedes acabar creando una fábrica de tráfico, solo del tráfico que te interesa, y luego a través de todas esas técnicas que os decía de automatización del marketing puedes acabar llevando todo esto al cliente. Por lo tanto, el blogging para empresa tiene que tener una finalidad pura de captación de cliente. ¿Bien? Muy bien. Pues bueno, entonces, si ahora nos centramos ya en la parte de blogging y dejamos de hablar de inbound y de cómo vamos a captar clientes directamente, en esta charla, sobre todo, el objetivo de esta charla, desde mi punto de vista, era de presentaros un modelo que nos ha surgido de forma natural en la agencia, que ha sido un sistema de clasificación de los diferentes blogs que hay y que desde mi punto de vista tiene gran importancia por dos razones. La primera, para entender si estamos blogueando, dónde estamos situados, ¿de acuerdo? Y si no lo estamos, cuál es el itinerario que deberíamos seguir óptimo dependiendo del tipo de empresa que tenemos. Y aquí pienso que es donde está la propuesta de valor de esta charla. Entonces, bueno, una de las cosas que a nosotros nos pasa como empresa es que constantemente estamos trabajando con diferentes tipos de compañías que quieren atraer a sus clientes y que, por lo tanto, tenemos que poner en marcha blogs de diferente tipo. Pues vemos blogs de tecnología, de bricolaje, de big data, bueno, no os podéis imaginar qué cosas. ¿Con qué finalidad? Con la de atraer una audiencia concreta que coincide con el cliente potencial que quiere nuestro cliente. ¿Vale? Y con el tiempo hemos visto ciertos patrones. Y esto es lo que os voy a explicar ahora. ¿Vale? ¿Qué patrones hay en el universo blogger? Tanto de blogger de marca personal como de blogger empresarial. Comenzamos. Todo esto lo basamos, distribuimos las tipologías de blog en base a dos variables, en base a dos dimensiones. La primera sería la frecuencia de publicación que hay en el blog y la otra la calidad del contenido. ¿Bien? Entonces, de uno de los cuatro cuadrantes voy a hablar muy poco. ¿Qué es? Cuando hay muy poca frecuencia de publicación y cuando el contenido es malo. Esto es un fail, ¿de acuerdo? Esto no nos interesa. Esto para lo único que sirve es para gastarse unos miles de euros. Y para hacer feliz a algún diseñador gráfico y a un programador. ¿Vale? Lo que nos interesa es empezar por el cuadrante de arriba a la izquierda, que es aquellos blogs que tienen una alta frecuencia de publicación y la calidad es media, para no decir que es mala, porque en muchos casos es media, no es mala. Se busca el punto justo para que eso funcione. Y os voy a poner dos ejemplos que además son empresas a las que le tengo cariño. Una es Uncomo, que es una empresa española que va de maravilla, y la otra es WikiHow. Esto no los conozco tanto. ¿Qué tipo de blogs son estos? Pues mirad,
Estos blogs son blogs que han nacido con una función totalmente diseñada, que es la de generar facturación a través de la publicidad. O sea, son blogs, un Cómo, por ejemplo, es un blog que lo único que hace es responder a todas las búsquedas que hay en Google, que las puedas ver, que es cómo arreglar un enchufe, cómo comprar un coche, cómo atar un zapato. Pues todas estas cosas que la gente las busca, como hay muchísimas, porque hacemos muchas búsquedas así, las capitalizan todas y hacen muchísimo contenido, no sé cuántos artículos a la semana hacen. La última vez que hablé con el fundador, no sé si hacían 200 artículos a la semana y deben estar por los 500. ¿Vale? ¿Por qué? Porque están intentando copar todas las búsquedas ahí en estos temas. Y aparte, como son búsquedas muy long tail, es decir, muy largas, muy específicas, a la que hacen un artículo prácticamente se posicionan en primer lugar y captan tráfico. Y WikiHow es el mismo planteamiento. De hecho, el primer portal que hubo de este tipo fue en Estados Unidos y son portales que tienen una abundancia de tráfico extraordinaria. En muy poco tiempo, bueno, ellos no sé exactamente, pero sí que he hablado con otros portales de este tipo que en un par de años están en los 10 millones de visitas mensuales, en los 30 millones de visitas mensuales, o sea, barbaridades. ¿De acuerdo? Pero claro, ¿qué pasa? Realmente, como su función no es la de atraer clientes, sino la de atraer clics, lo ponen al límite. ¿Y el límite cuál es? Que la calidad esté en el límite de pues, que la gente lo lea y aporte cierto valor, pero que no sea la panacea, ¿no? O sea, que te quedes y lo leas, y que veas publicidad y que hagas clic quizá, ¿vale? A esto es lo que nosotros llamamos blogs de tráfico. ¿Bien? Y normalmente siempre tienen detrás un modelo de negocio claro, que es la monetización a través de la publicidad. Aquí os he puesto algunos ejemplos muy potentes y con mucho tráfico, pero la mayoría de bloggers profesionales giran en torno a este modelo. De hecho, hay muchas personas que se definen como emprendedores y que lo son en el sentido de que realmente tienen su blog y están trabajando todo el día a nivel de SEO, para ver cómo consiguen maximizar el tráfico y monetizarlo y crearse un negocio pasivo de ingresos. Esto está muy de moda. O sea, hay muchísimos blogs que te explican, oye, ¿cómo voy a montar un negocio pasivo de ingresos? Pues esto está en este cuadrante. ¿Vale? Mirad. Este es un ejemplo. ¿De acuerdo? Ay, perdón. Esto tiene puntero. Este no tiene puntero. Mirad. ¿Tiene puntero láser este? No. Este no tiene puntero, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es? Espera. ¿Sí? Ay, yo aquí no quiero que esté. Da igual. Luego un abrazo. Gracias, Gemma. Mirad, este es el típico artículo al que llegas. O sea, nunca llegas a un Cómo por un Cómo.com. De hecho, no vas a ver a un Cómo a ver qué artículos nuevos han sacado. Si tú te quieres poner en contacto con el Papa, pones, oye, ¿cómo ponerse en contacto con el Papa en Google? Y te aparecen ellos. Os recomiendo que hagáis esta búsqueda y que veáis los comentarios que hay debajo. Es lo mejor, ¿vale? Pero, lo interesante aquí es que, y aparte, concuerda totalmente con lo que os he comentado, fijaros, lo primero que hay después del menú hay un banner de publicidad y a mano derecha hay otro. Se nota que funciona el retargeting, veo. Es que esta foto la he hecho esta mañana. ¿Vale? Entonces, básicamente este es el modelo. Mucho tráfico con un contenido medio, no malo, porque si es malo, entonces Google lo detecta y no les premia con tráfico. O sea, tiene que estar por encima de la media, pero no es el contenido que vas a encontrar en el Financial Times. ¿Bien? O sea que, para recapitular y para hacer un poco para que lo tengáis también los slides, básicamente son blogs gestionados por bloggers o empresas que buscan monetización. Normalmente tienen un alto rebote, es decir, haces una búsqueda, solo te interesa esto y te vas. No te pones a navegar y a ver qué tipo de artículos más hay. O sea, si te interesa cómo ponerte en contacto con el Papa, luego no te lees cómo atarte los zapatos. Son blogs con alto volumen de tráfico, con bajo engagement en este sentido, que el que os comentaba, el rebote, que va muy atado, es lo visito y me voy, que no significa que no vuelvas otro día, porque como están en todas partes, cada vez que haces un cómo te los encuentras. ¿Vale? Las búsquedas que hacen mucha búsqueda de keywords por tráfico, para maximizar el tráfico, la inversión de tráfico y contenido. Tienen muchos banners y anuncios, lo que buscan es que la gente haga clic para monetizar, y no suele haber un producto detrás, que esto yo pienso que va a cambiar con el tiempo. O sea, su foco no está en voy a venderte algo,
Pero sí que es verdad que lo estoy empezando a ver mucho y en Estados Unidos realmente es mucho más así. Cuando una comunidad de este tipo consigue mucho tráfico, luego lo que empiezas a diseñar tazas, camisetas, y ponen un e-commerce y es otra manera de monetizar. ¿Vale? Bueno, una de las cosas que también les pasa a estas empresas es que como van tan al límite, a veces utilizan alguna técnica black hat por ahí, y cuando viene Google, ¿vale? Es que hay el tráfico por la mitad. Pero bueno, no todos. La verdad es que, por ejemplo, los dos ejemplos que he puesto no les pasa esto, al contrario. Cada vez que sale un nuevo despliegue, ¡bum!, se duplica el tráfico, ¿no? Bueno, quizá me he pasado. Y bien, pues continuamos. Segundo cuadrante, alta calidad y baja frecuencia. ¿Quién tenemos aquí? Bueno, pues yo he puesto dos que a mí me gustan. Tengo muchos más, favoritos. Estos son blogs de los apasionados, de los que publican baja cantidad de artículos, pero altísima calidad. Genera un gran engagement, tiene una gran comunidad de seguidores. Son realmente los influencers. Son los influencers convencidos, los que disfrutan de su trabajo en ese sentido. Y aquí hay dos ejemplos claros. Uno es Dean Romero, que es uno de los SEOs que trabaja en Inbound Cycle, que él sí tiene su red de blogs para monetizar, pero el suyo personal es un blog para aportar valor sobre temas de SEO. Le encanta, lo ves. En cada artículo disfruta con ello. Y lo que pasa es que cada vez que publica un artículo, a lo mejor tiene 50 comentarios. O sea, su red es muy fan de lo que escribe. Y también otro que me encanta a mí, que es Berto Pena, que es un friki de la productividad personal, ¿no? Tiene un blog que se llama Think Wasabi, que también es excelente. Cualquier búsqueda sobre productividad personal, Get Things Done, Remember the Milk, lo que sea, haces una búsqueda y te lo encuentras a él. Tiene vídeos, podcasts, tiene de todo. Es fantástico, ¿no? Pues, ¿qué sucede con estos blogs? Pues lo que os comentaba. Las personas que están aquí, por lo menos en sus inicios, luego cuando la cosa se profesionaliza es un poco distinto, pero en sus inicios lo hacen por otra motivación, que no es la monetización. Oye, yo tengo un trabajo y cuando llego a casa me pongo a escribir, y eso me gusta. Y como son tan frikis del tema, y eso no les quita energía, sino que se la da, poco a poco van haciendo contenido. Ahora un contenido, otro contenido, pero no hay prisa. Muchos de ellos empezaron en el 2006 a bloguear. Primero, no había tanta competencia, y luego que lo han ido haciendo y han sido constantes. Todos los bloggers que dicen que son apasionados, que empiezan con un tema para monetizar, mueren. O sea, esta es mi experiencia. Todos los que he visto. O sea, aún no conozco ninguno que haya tenido la fuerza de voluntad de mantener un blog que no tenga una finalidad de tráfico realmente pasional sobre un tema que no le interesa. Es muy difícil dedicarle tantas horas a la semana sobre un tema que no te interesa. ¿Qué os voy a decir? ¿Qué le sucede? Pues que al cabo del tiempo Google, de forma natural, porque es la naturaleza del buscador, cuando detecta que hay buen contenido, y aparte como la mayoría de ellos pasan del tema del SEO, estos de aquí no son un buen ejemplo, porque estos ya están más profesionalizados, pero la mayoría de bloggers, luego tengo un buen ejemplo que es exactamente lo que os voy a decir, la mayoría de ellos, muchos no tienen ni idea de marketing, cogen un WordPress, una plantilla mala, la primera que encuentran, no está ni optimizada, y empiezan a publicar, y aunque no está optimizado, Google detecta la relevancia del contenido, que cada vez es más fino en esta dirección, y entonces, ¿qué sucede? Que le empieza a entregar tráfico. Y como más tráfico le entrega, pues más gente se suscribe a su blog. Y como más gente se suscribe, más gente lo retuitea. Y la bola de nieve se va haciendo grande. Y esto va creciendo. Hasta que llega un momento que coge una masa crítica donde las empresas le empiezan a llamar, las empiezas, oye, ven a hacer una formación de productividad, oye, ¿por qué no pruebas este artículo? Te regalo un viaje. Bueno, empiezan a tener una vida mejor, ¿no? Y además, con una gran ventaja, que es a que se dedican a lo que les gusta. Por eso yo normalmente cuando en estas charlas digo, bueno, hoy no porque no hay tanto tiempo, pero me gusta preguntar, oye, ¿alguien tiene una afición friki? ¿No? Y entonces, me han dicho de todo, He visto personas que eran especialistas, pues yo qué sé, en el trapecio fijo. Digo, pues abre un blog sobre trapecio fijo, porque seguro que vas a acabar estando en todas las convenciones internacionales de trapecio fijo si lo haces bien. Y muchas otras cosas. Me acuerdo aquí en el ICEM, es la escuela donde doy clases también, había un chico que se había dedicado a hacer cajas bonitas de madera de este tamaño. Pues lo hacía por afición. Pues el tío, no sé si me dijo que ya tenía un almacén lleno de cajas, porque las publicaba en Facebook, no tenía ni blog, y la gente le dijo, ¿me podrías hacer una caja para mi boda? Bueno, la cosa se ha ido haciendo viral, porque tiene este componente viral, buen contenido, y tiene un almacén, pero un almacén nave industrial. ¿Bien? Pues un poco en esa dirección. A esto yo le llamo un blog de engagement. ¿Vale? Son blogs que se definen por la calidad
y porque cuando alguien encuentra ese contenido y dice, por fin he encontrado el blog que está buscando. Este es mi interés. Yo cuando encontré el blog de Berto Pena dije, por fin un blog en castellano sobre temas de productividad. Y no sé, hará años que lo sigo. ¿Vale? Los ejemplos. Mirad, este es el de Dean Romero, que es este SEO que trabaja con nosotros. Mirad qué diferencia con el anterior. Aquí no hay ningún banner. Lo único que hay son imágenes de cada uno de los posts. Y además, si os fijáis, a mano derecha, en lugar de un banner, tienes un call to action para suscribirte y para seguir las redes sociales. El enfoque es totalmente distinto. Le da igual que esto le genere tráfico para monetizar. No es el objetivo, esto es para crear su propia comunidad. ¿Bien? Y os voy a poner otro ejemplo que a mí me encanta. Es el de Marina Melé. Marina Melé es la directora de sistemas de Inbound Cycle. Es una chica que es doctora en físicas, que se hartó de la investigación en la universidad y que descubrió su pasión, que es la programación en Python. ¿Vale? En el mundo de los programadores, el Python y el Django se está poniendo muy de moda. Pues ella es una experta programando en Python. ¿De acuerdo? Le encanta. Y cuando entró en Inbound Cycle y se empezó a quedar con la copla de lo que es el inbound marketing y el blogging, dijo, oye, Pau, ¿no tendría que abrir un blog sobre este tema? Y dije, bueno, ya vas tarde. Bueno, pues mirad, esto es un ejemplo real. También es un ejemplo real que me permite ejemplificar el tema. Empezó a escribir este blog, si no estoy equivocado, en diciembre de este año pasado no, del anterior. ¿Bien? Este blog, fijaros, no tiene nada de sexy en cuanto a diseño. Es una plantilla, sí que es verdad que ya sabe un poco más de temas técnicos y por lo menos estructuralmente está muy bien hecho. Y además hay un poquito más de SEO porque trabaja en una agencia que se dedica a estos temas, ¿no? Pero básicamente ella habrá publicado en un año y medio unos 15 artículos, que no son ni artículos, son tutoriales. Al cuarto mes, esto está en inglés, ¿eh? Y aparte, fijaros, aquí no hay ningún objetivo para atraer a nadie en concreto. De hecho, esto es un popurrí, es Python, Django, Marketing y Ciencia. ¿Vale? O sea, le da igual, esto lo hago porque me gusta. Y aparte, si miras su Analytics, no hay un gran volumen orgánico. Hay un volumen que está bien, que empezó a crecer, pero de golpe me viene y me dice, ostras, Pau, tiene otra punta de tráfico. ¿Sabes qué significa esto? Que la comunidad de Django ha vuelto a identificar uno de sus tutoriales y ¡bum! Y se meten 30.000 visitas en un día. ¿Vale? Pues al cuarto mes de haber hecho esto, le llama la editorial más importante americana en temas de programación y le ofreció escribir un libro sobre Django. Que no lo ha hecho porque no le apetece. ¿Vale? Así son los científicos. ¿Eh? Lo hacen por pasión, no porque me paguen. ¿Vale? Bien, esto es un blog de engagement, es un blog pasional. Para mí este es un muy buen ejemplo. Esto puede ser un blog que se acabe convirtiendo en un referente mundial tal como va, pero aún está en las fases iniciales. El blog de Dean Romero o de Berto Pena son blogs que están en la siguiente fase, antes de que Marina nos deje. ¿Eh? O sea, es después de que Marina nos deje. ¿Vale? Bueno, para recapitular este episodio, pues normalmente los blogs gestionados son blogs gestionados por personas apasionadas, no hay una voluntad de monetización, sino más bien una motivación personal, el driver es la pasión, alta calidad del contenido, el tráfico puede ser alto, pero poco a poco, es lo que os decía. Dean Romero y Berto ya tienen un buen volumen de tráfico, pero al principio no tiene por qué. Las actualizaciones de Google normalmente los suelen empujar de una manera bárbara. Yo he visto cada vez que ha habido una actualización de Penguin cómo se les duplica el tráfico, y en este caso sí. Hay un muy bajo rebote, es decir, la gente cuando descubre el blog navega por la página, investiga qué más recursos hay, y hay un alto nivel de engagement, hay mucha suscripción al blog. Cuando miras el saldo de suscriptores al blog, crece como la espuma. Y esto es lo que empieza a viralizar también los contenidos del blog. ¿Vale? Bueno, vamos a lo que nos interesa. Estos de aquí. Estos son los que nos interesan. Aquí pongo algunos que a mí me gustan. ¿Vale? Tenemos Moz, que tiene muchísima calidad y de los tres es el que tiene menos frecuencia de publicación de los tres ejemplos. Para mí es el mejor blog, uno de los dos mejores blogs de SEO que hay en el mundo. Publican con mucha frecuencia, pero con una calidad extrema. O sea, de hecho, a mí me interesa el tema porque estoy en el mercado, pero yo hay artículos que no los puedo seguir. Bastantes artículos que no puedo seguir, que digo, bueno, ya me he quedado con la idea. Y luego HubSpot. HubSpot también nos debe sonar, ¿no? De hecho, ha sido la empresa abanderada del inbound marketing. HubSpot tiene más frecuencia,
desde mi punto de vista, es una opinión personal, quizá un poquito menos de calidad, pero que está muy bien. Quizás un poco más orientado a usuario, no tan técnico. Quizá porque a mí me gustan más las cosas técnicas, por eso lo pongo así, pero da igual, estaría en el mismo cuadrante. Y luego está el país. Pero fijaros, es que hay una gran diferencia. ¿Qué diferencia hay entre HubSpot y Moz y el país? ¿Alguien me lo sabe decir? Bien, muy bien. El país es un medio de comunicación, no es un producto. HubSpot y Moz son productos. Son productos. Y HubSpot y Moz, su principal fuente de clientes son los contenidos que publican en el blog. ¿Bien? Esto, desde mi punto de vista, es algo fundamental de lo que se habla muy poco. O sea, pienso que el país no va a desaparecer como medio, porque su modelo de negocio es el de la monetización por publicidad, igual que los blogs de tráfico. Pero tiene sentido, porque hay una necesidad de información de actualidad, y para ello necesitas una maquinaria que te lo permita. Pero desde mi punto de vista, y ayer estaba hablando con Jost y con Enrique de este tema, entonces me dijo, esto que vas a decir es un poco arriesgado. Y yo lo pienso así. Pienso que todos los medios de comunicación que no son de actualidad y que hablan de un tema y no están de verdad bien especializados, van a perder la batalla a favor de empresas que hablan de lo que saben en realidad. Porque nadie puede competir con Moz en tema de contenidos de SEO, porque son los que saben más. Y además lo que han montado ha sido una editorial interna, una redacción interna para crear contenidos. Entonces, ¿quién va a saber más que una empresa que tiene una herramienta que se dedica a analizar al detalle el SEO? ¿Qué medio de comunicación puede hacer esto si no tiene las herramientas? Es muy difícil. ¿O quién va a saber más de inbound marketing que HubSpot si su herramienta está pensada precisamente para ello? Están todo el día viendo datos de empresas que lo hacen y pueden ver además cuáles son las empresas que lo hacen mejor. Es francamente difícil. ¿Bien? La moraleja de este tema está en lo siguiente. Está precisamente que una de mis visiones en cuanto a este tema, que es donde tengo todo el día el foco y donde los clientes vemos que ya tienen 3 años o así, van hacia aquí, se van a convertir en blogs editoriales. ¿Vale? Que para mí es el futuro del contenido. Aparte de revistas especializadas como Nature o Science, que realmente se nutren o que están muy especializadas, son muy nicho, pero todo lo que son páginas web que se dedican a un tema, pero que realmente no tienen los recursos para crear, no pueden competir con las empresas que realmente saben del tema. Lo que pasa es que las empresas tienen el conocimiento, pero no saben cómo generarlo. Y eso pasa por generar una redacción interna. ¿Bien? Y esto es lo que estamos viendo en todos los clientes que se están metiendo en el tema del blogging. Yo pienso, de verdad, hoy me ha extrañado que la sala estuviese a petar. ¿Sabéis por qué? Porque esto no lo sabe la gente. Se sabe muy poco esto que estamos comentando ahora. Y que no lo sepa es una mayor oportunidad para vosotros, porque significa que aún no se han quedado ni con la copla. Esto es fundamentalmente estratégico para una compañía. Las empresas que no tengan la visión de la importancia que tiene la captación de clientes, la generación de contenido, no les pongo un RIP, pero van a tener problemas cuando su competencia se dé cuenta antes que ellos. ¿Por qué razón? Porque realmente cuando pones en marcha una estrategia de contenidos bien diseñada, donde los contenidos están bien optimizados y todos pensados para captar tu audiencia potencial, si tu competencia empieza al cabo de 2 años, lo tiene muy complicado para cogerte. ¿Bien? Tipos de blog. Bueno, pues un poco para recapitular. Pues son básicamente los blogs editoriales son empresas con sistemas editoriales o redacciones que entienden perfectamente la importancia del contenido. Y para mí, que esto pase o no, o que una empresa lo esté haciendo, es porque las empresas aún no entienden la importancia del contenido. No lo entienden. O sea, piensan, bueno, vamos a hacer contenido porque todo el mundo está haciendo un blog, voy a abrir un blog. Es que es un tema core completamente, es la columna vertebral de la captación desde el punto de vista de marketing. Ese esquema que os he enseñado donde se estructuraban todas las acciones de marketing están estructuradas sobre el blog. Y puedes seguir haciendo publicidad de cualquier tipo, pero siempre teniendo en cuenta que tienes un blog y que tienes que dedicar a llevar a la gente a tus publicaciones para conseguir que se queden ahí enganchadas. ¿Bien? Alta calidad, alto volumen de tráfico, Google les trata muy bien y alto nivel de suscripción. ¿Vale? Y lo que sí que sabemos, porque esto lo vemos, y realmente esto es muy interesante de ver, o sea, nosotros hemos tenido experiencias con empresas que tenían problemas de demanda
O sea, que básicamente su captación de clientes se basaba en un sistema comercial tradicional de puerta fría, llamada fría, que han arriesgado por este tipo de estrategia y al cabo de 1 año y medio o de 2 años, el 70-80% de los clientes les vienen de los contenidos de la web. O sea, el problema de demanda se ha girado y el problema que tienen es tienen un problema a nivel comercial. O sea, el cuello de botella está en, bueno, ¿cómo dimensionamos el departamento comercial? Esto no en todos los casos, pero sí que hay una tendencia de ahí. De hecho, esto es lo más fácil, ojalá, ¿no? Nuestro cuello de botella estuviera en vamos a contratar un par más de comerciales y vamos a formarles. Son altamente independientes de cualquier método de publicidad tradicional. ¿Vale? Esto es una amenaza para los canales de publicitarios tradicionales, que las empresas se vuelvan independientes en cuanto a la captación y en cuanto a la creación de sus audiencias. Creo que van a tener igualmente un papel, pero sí que tarde o temprano en volumen les tiene que bajar la facturación porque la gente no lo va a necesitar tanto. Bien, takeaways, ya para acabar, en resumen de todo. ¿Qué cosas nos tenemos que llevar de aquí? Bueno, hay una tendencia a tener un blog fundamental. Esto lo tenemos que tener claro. Si no lo tenéis en cuenta como compañía, deberíais considerarlo, entendiéndolo y poniéndole el énfasis que le estoy poniendo. Ya sé que yo me dedico a este tema y podéis pensar, bueno, lo está diciendo porque tal. Lo digo sinceramente. O sea, realmente ha sido algo que yo he descubierto. Cuando yo empecé a dedicarme a este tema no era consciente de la importancia que iba a tener. Bueno, esto se ha descuajeringado un poco. Hay una excelente oportunidad, por lo que os decía, porque mira qué poquitos somos. No, la gente no se entera, no lo sabe. Esto del blogging for business, esto es para los blogueros. Vale, ya veremos. ¿Vale? El futuro va a ser más complicado. Es como cuando la gente se puso con el SEM, que se empezó a forrar y luego todos nos empezamos a introducirnos en el SEM. ¿Y qué acaba pasando? Pues que al final la gente pierde dinero con el SEM. Hay 2 itinerarios posibles para llegar a este estado. Porque es muy fácil decir, oye, tenemos que hacer esto, pero vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Porque el camino no es tan fácil. Hay 2 maneras básicas. Y desde mi punto de vista, el itinerario que hay que seguir depende de la situación que tiene la empresa en ese momento. Para mí hay 2 situaciones, podríamos decir más a grosso modo, y luego tendríamos que ver el detalle. Pero hay empresas que tienen un problema de demanda, como el que os comentaba, que realmente no tienen ni marketing siquiera. O sea que básicamente su captación de clientes tiene que ver con los clientes que tienen que les recomiendan, a veces no les recomiendan. Entonces dependen mucho del tema de la fuerza comercial que tienen en marcha. Oye, está aquí el director de marketing, mira, te puedo hacer una presentación, ahora vengo, te presento, 20 reuniones hasta que al final te dicen que han cogido la competencia, te cogen a ti. ¿Vale? Esto a algunos nos suena, yo al primero, porque antes de dedicarme a este tema vivía estos procesos día a día. Y en estos casos, el itinerario no sería ir directamente a un bloque editorial, es muy difícil hacer eso y vale mucho dinero. Si tuviéramos que hacerlo, yo os diría de ir por el camino de arriba. Empezar con contenido más mediocre, de gran volumen. ¿Por qué razón? Sí que es verdad que nuestra reputación como empresa está en juego, pero no tanto. Porque la calidad del contenido que hay en Internet ahora mismo tampoco es la enciclopedia británica. Cualquier cosa que haces con un poco de criterio, enseguida la gente lo valora. Cada vez es más difícil, ya, seguro que lo estáis viendo. Cada vez recibís más ebooks y más cosas expertas, pero aún hay esa posibilidad. Por lo tanto, hacer más contenido con más volumen, con un nivel más medio, pero con frecuencia, con alta frecuencia, enseguida Google te empieza a entregar tráfico y las primeras oportunidades de negocio. Por lo tanto, si tienes un problema de demanda, enseguida haciendo esto te das cuenta de que esto te va a dar un ROI. Y en el momento que Dirección General ve que hay un ROI, abre el grifo. Y entonces ya podemos dar el salto a la alta calidad y a la alta frecuencia. ¿Vale? En el caso de una empresa que sí trabaja el marketing y que tiene bien articulados todos los procesos de captación y que además trabaja con varios canales a la vez, en esos casos es distinto. Desde mi punto de vista no se debería hacer este primer itinerario. Normalmente son empresas que ya tienen un branding, que su reputación es muy importante y que realmente no dependen. O sea, ven claro, oye, es que estoy perdiendo fuerza a los AdWords porque cada vez mis márgenes se erosionan más y se los queda Google. O los canales tradicionales que utilizaba comerciales ya no me funcionan tan bien. Ven claro que hay un declive en márgenes los otros canales y ven aquí una oportunidad para captar mejor. ¿Bien? Pues entonces, en este caso, la idea sería muy poco contenido de alta calidad. ¿Para qué? Para que la gente que ya me conoce, mis círculos, empiecen a leer, que haya un cierto engagement. Las cosas realmente es un poco más lento, pero enseguida coge un gran nivel de lectores.
toda tu base de datos seguramente se va a suscribir si el contenido está bien, va a haber cierta viralización, va a subir tu reputación otra vez, porque al final es un reflejo de lo bien que haces esas otras cosas, y aprendes en cómo dimensionar los procesos para dar el salto al bloque editorial. Entonces, este sería el segundo camino, para empresas que ya tienen el marketing bien trabajado. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, estas dos cosas, dependiendo de dónde estoy, seguro que si no tenéis blog, pues tenéis estas alternativas. Si tenéis, seguramente os identificáis en alguno de los cuadrantes. Y desde mi punto de vista, el objetivo básicamente era comunicaros que pienso que la tendencia que tiene a nivel empresarial en cuanto a creación de contenidos, que todos vamos a acabar con tener blogs editoriales. Pues ya estamos. Muy bien. Enrique, comento un momento. Por supuesto que sí. ¿Sí? Sí. Vale. Antes Enrique ha comentado el tema del evento del día 11. Es una cosa que hemos hecho especial para el ICEM. De hecho, con el ICEM, Inbound Cycle tiene la suerte de poder colaborar en muchos temas con el ICEM. Y tenemos una jornada de Inbound Marketing, además de la oferta lectiva que tiene el ICEM en temas de Inbound Marketing. Hacemos un evento anual el 11 de junio. Es un evento que vale 135 €. Pues no sé si lo digo bien, Enrique, no sé si solo para el tema del blogging o también para algún otro programa. Sigue con eso, yo hago recapitulo, como has hecho tú en este slide. ¿El qué, perdón? Que sigues con el tema del evento y yo recapitulo quién tiene esas condiciones. De acuerdo. Pues según lo que diga Enrique, ¿de acuerdo? Las personas que se suscriban a alguno de los programas que hay ahora a corto plazo tendrán la entrada gratuita para el día del 11 de junio. Y los que no tengáis intención de hacer eso, pues ahora estamos en unas condiciones económicas creo que del 50% del evento. Y realmente es un evento que está muy bien porque es un evento que está pensado para cómo estructurar y optimizar lo que es el funnel de captación del marketing. ¿Vale? Y hay unos ponentes que realmente están bien. Es de toda la jornada entera. Perfecto. Pues efectivamente, y por recapitular antes de pasar a las preguntas, yo os diría que os quedaréis con 3 fechas. A ver, la primera fecha importante es la de el 21 de mayo, ¿vale? Que tenemos un workshop de Inbound Marketing, que lo imparte de hecho Pau. La segunda fecha importante, esa es el 21 de mayo, un workshop de Inbound Marketing, que es absolutamente recomendable, y es el 21 de mayo. La segunda fecha importante es el día después, que es el 22 de mayo, que es cuando comienza el curso especializado en blogging corporativo. Y el 11 de junio es el evento de Inbound Made in Madrid, que es el que os ha comentado ahora Paul. Y efectivamente, aquellas personas que se inscriban bien en el curso o bien en el workshop, pues tienen la entrada gratuita a el evento de Inbound Made in Madrid, ¿vale? Digamos, ese es el mensaje. Y efectivamente, yo creo que antes de pasar a las preguntas, en 15 segundos, o sea, como habéis visto un poco, el objetivo de la jornada es hacer una cata de lo que entendemos que es el blogging corporativo. Y hemos podido ver cómo, cómo Nabila, por ejemplo, ha compartido con el blogging corporativo desde el punto de vista de influencia y prescripción, es decir, desde el punto de vista de comunicación, sobre todo utilizando los bloggers externos a tu compañía y cómo integrarlos. Manuel, pues cómo integrarlo en otro aspecto estratégico, como es dentro de lo que tiene que ver todo con tendencias y con innovación. Y en el caso de Pau, pues cómo crear tu propio blog corporativo, muy especialmente para crear tus propias audiencias, tu propia audiencia de clientes potenciales y de cómo generar leads cualificados. Bueno, pues ese es el objetivo de este curso especializado y que es lo que nosotros entendemos desde ICEM, es el blog, más allá del blogging, digamos, personal, el blogging desde el punto de vista estratégico para una compañía, para cumplir objetivos de marketing, objetivos de negocio, incluido, que por ejemplo no hemos hablado en esta jornada, pero evidentemente en el curso sí, todo lo que es la parte de social commerce y por lo tanto cómo vincular el blogging al puro e-commerce, más allá del inbound marketing. Y otras muchas cosas más que son absolutamente estratégicas. Bueno, pues a partir de aquí, ya que tenemos las fechas claras y un poco el contexto y los objetivos, si os parece, pues brevemente las preguntas que queráis. Pues adelante. Sí. Lo primero, daros las gracias porque me han encantado las 3 charlas. Yo tenía un par de preguntas para Nabila y otra para Pau. Para Nabila, habéis comentado como ejemplo que poníais, para buscar los influencers, buscabais pizza a domicilio, ¿no? Has puesto como ejemplo. Entiendo que como vosotros sois un marketplace, hacéis campañas de influencers por categoría de vuestros restaurantes. Y luego, a la hora de seleccionar, que has dado una serie de pautas,
¿Cómo buscáis el grado de influencia? ¿Utilizáis cloud o pedís tráfico a los blogs? Bueno, en cuanto a lo de las categorías que has comentado... ¿Tienes el micro? Sí. ¿Me escucháis bien, de todas maneras? Ahí, pero ya está. Ahora sí. En cuanto a lo de las categorías que has comentado, somos un marketplace, pero más que en lugar de hacerlo por restaurantes, lo hacemos, por un lado, por targets. Es decir, yo lo que busco cuando utilizo el marketing de influencia es intentar llegar a todos los targets potenciales que pueda haber para Just Eat. Entonces, por ejemplo, si yo considero que para mí un target potencial es una familia con su primer hijo, pues intentaré buscar bloggers que estén asociados a esa categoría. Si también considero que mi público es, como os he dicho, ¿no? Jóvenes de entre 16, que sean jóvenes de 16 a 25 años, pues miré a otra categoría de tuiteros, ¿no? O de blogueros, que a lo mejor estén más metidos con el mundo del gaming o del cine, del fútbol o similar. Eso es un poco en cuanto a categorías. La segunda pregunta que me haces de cómo valoramos la influencia que tiene un blogger, lo primero es por la afinidad que tienen con la marca. Y la verdad es que por suerte, por supuesto que utilizamos cloud muchas veces, también trabajamos con agencias externas, ¿no? Que nos dicen, pues nos hacen una previa selección, pero muchas veces y por suerte son los propios blogueros o tuiteros o youtubers los que nos contactan a nosotros porque en realidad ya son clientes de la plataforma. Entonces nos dicen, oye, yo ya soy cliente de la plataforma, se me ha ocurrido hacer esta propuesta, le damos una vuelta y bueno, pues un poco en función de eso es cuando decidimos si realmente nos compensa o no nos compensa por la capacidad de influencia que tiene, por el tráfico que nos genere o por el engagement que se pueda conseguir a través de su comunidad e intentamos pensar con ellos ya en un contenido que nos funcione a ambas partes, ¿no? A él porque ya le gusta el consumo de comida a domicilio y porque ya nos utiliza y a nosotros pues con el objetivo específico que tengamos en ese momento. Gracias. Bueno, y la otra pregunta que tenía para Pau es ¿cómo enfocarías la utilización de un blog para un e-commerce? ¿Qué tipo de e-commerce? Un e-commerce pues de cualquier producto e-commerce, o sea, tienda de accesorios, de moda, Depende fundamentalmente del tipo de producto que vendes. Es decir, la temática del blog, que es fundamental definirla correctamente, es lo que hace que luego el canal de blogging dé un rendimiento o no. O sea, tú, por ejemplo, si... mira, voy a poner... Déjame pensar. Si es un e-commerce de pesca, de artículos deportivos de pesca, que en este caso es muy obvio, el tipo de contenido que haríamos sería, pues yo qué sé, de temas de hacks y trucos y cosas que también novedades incluso de material deportivo, ¿no? Que puedan ser interesantes para una comunidad de gente que le interesa la pesca. El tema se complica, dependiendo de la temática. Como más genérica es la temática, más difícil es. A veces lo que hay que hacer, si un e-commerce es muy genérico, entonces incluso se pueden plantear varios blogs verticales, porque el problema que hay es que cuando la temática es muy genérica, el engagement baja enormemente. O sea, cuando un usuario llega a un blog y se encuentra que hay un popurrí de un montón de contenido, aunque sea de calidad, la segunda vez que reciben su correo, en lugar de un artículo sobre pesca, lo recibe sobre caza, pues a lo mejor se da de baja. ¿De acuerdo? Entonces, depende muchísimo de la temática del producto que vas a vender. No obstante, si me permites, Pau, el concepto que tú has explicado finalmente es el mismo, por ejemplo, en HubSpot o en nuestro caso en MyCycle que en un e-commerce. Porque finalmente, como de lo que se trata es de aportar valor de contenido de valor con el objetivo de generar leads, de generar gente interesada en tu producto, pues con el modelo siempre es el mismo, es generar contenido de alto valor afín a tu producto o afín a tu target, para despertar necesidad e interés en tu producto y generar leads sobre ese producto. Con lo cual, eso desde el punto de vista de blog corporativo. Cosa diferente es cómo utilizar bloggers externos como influencia y prescripción para tu e-commerce, que ese es otro tema. Es cómo identificar gente que es afín a tu target y utilizar esos bloggers para que te prescriban y para que te recomienden o para que influyan. Entonces, de hecho, yo creo que esto es lo bonito del tema de blogging for business, que tiene esa cara y esa cruz de que es de la misma moneda. Tu propio blog corporativo para generar audiencia y leads y la otra parte para generar prescripción y recomendación y influencia, más allá de otros objetivos estratégicos como es el tema de tendencias o de innovación. Tengo una pregunta para Manuel Linavila y otra para Pau. Para Manuel Linavila, aparte de ver si el blogger está dentro de vuestro target, ¿cómo hacéis para medir la reputación de ese blogger? Si tiene buena reputación, si realmente es un influencer, si tiene buen contenido, si realmente sabe del tema.
¿Cómo hacéis para medir eso? Porque creo que también sería importante. Y para Pau, hablando de las suscripciones a Blogger, hay veces que entras en un blog y a los 5 o 10 segundos te aparece una pantalla intrusiva pidiéndote tu correo electrónico y tal. ¿Cómo ves eso, esa práctica, y cómo evitarla, cómo ser un poco más, no sé, menos intrusivo y más, no sé, cooperativo? Bueno, con respecto a la pregunta que me haces, te voy a dar una serie de herramientas que utilizamos nosotros. Por ejemplo, trabajamos con Alexa, o con Compete trabajamos también antes, para medir, bueno, cómo es influyente el tráfico que tiene y de dónde proviene ese tráfico de ese blog. Y luego también a través del índice cloud, como habéis comentado antes, también es una manera muy rápida de ver cómo influyente es una determinada persona y en qué campo tiene influencia en Internet. No sé si eso es lo que... Sí, por contestarle también exactamente las mismas herramientas que él, pero bueno, también es cierto que un poco mirando el tipo de contenidos que generan esos propios influencers y mirando también los comentarios que generan esos posts, esos tweets, esos vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final puede que tengan muy buena Alexa, como os he dicho antes, pero a lo mejor es porque tienen mucho tráfico pagado y porque, bueno, pues está muy bien posicionado en SEO, al final consigue mucho tráfico, pero como decía él, tiene una alta frecuencia pero una baja calidad y resulta que la tasa de salida es muy alta, ¿no? Entonces, bueno, ya no solo midiendo eso, sino también valorando el contenido en sí mismo y la respuesta que tienen sus seguidores a esos contenidos. Mira, yo creo que hay una cosa que en la agencia la tenemos como una máxima, que es que muchas veces algunas percepciones que tenemos sobre cosas que no funcionan, sí que funcionan. Entonces, en este caso hay un tío muy famoso que me gusta mucho, que se llama Dan Zarella, ¿vale? Que tiene, su apodo es The Social Media Scientist, el científico de social media, que es un chico que trabajaba en HubSpot, pero que además tenía acceso a Moz, ¿vale? Y tenía acceso a las 2 bases de datos más grandes del mundo sobre comportamiento en marketing. Hizo un experimento sobre qué efecto tenía sobre el usuario el hecho de poner un pop-up de suscripción ante el blog. Pues demostró con datos aplastantes, lo podéis mirar en su blog, que funcionaba de forma de maravilla. O sea, de maravilla. Entonces, yo cuando leí eso dije, ¿cómo puede ser? Los que, claro, son los datos. O sea, realmente es una cosa que funciona muy bien. Y aparte hay herramientas que luego te permite que en el momento en que lo haces por primera vez nunca más te aparece. Sí. ¿Más preguntas? Si las hubiera. ¿No? Pues sí, yo para terminar, pues un poco coger la línea de lo que decía Pau. Yo de verdad os daría, aparte de agradeceros de nuevo vuestra asistencia, pues ahora daros la enhorabuena por ser tan inquietos y tan curiosos y tan early adopters, porque de verdad, como sabéis, aquí el que se mueve primero lleva una ventaja competitiva y creedme que aunque solo sea el estar aquí, ya no os digo que os forméis más en profundidad, pero ya solo el hecho de estar aquí, que os informéis y ojalá que os forméis, pues sin lugar a dudas será para vosotros una ventaja competitiva como profesionales y entre vuestras empresas. Así que de nuevo, enhorabuena, gracias. Mil gracias también a vosotros por acompañarnos en esta jornada, por vuestro tiempo, vuestra generosidad de compartir vuestras ideas y reflexiones, experiencias. Muy especialmente de verdad a Nabila, que públicamente quiero decir que la hemos llamado a ultimísima hora, pero sabemos que era valor seguro porque es una excelente profesional, excelente profesora y comunicadora. Pero de verdad, si hubiera tenido, sé que estas cosas, cuando nos gusta dar ponencias y enseñar, pues nos gusta tener tiempo para prepararlo como Dios manda. Aún así lo has hecho excelentemente bien, como siempre, Nabila, así que mil gracias. Y nada, señores, que espero que nos volvamos a ver en los próximos días, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.